Saludos cordiales, distinguido público. Es para mí un honor compartir con ustedes estos momentos de reflexión. Soy Cadenas Campos Femenina Maricruz, integrante del grupo 2 de la carrera profesional de enfermería. Como frase motivadora, tenemos lo que es: cada peldaño que subimos hacia la justicia nos acerca a una humanidad más digna. Every step we cling toward justice brings us closer to a more dignified humanity. Hoy contamos con la participación de especialistas y miembros del equipo, quienes abordarán un tema profundamente humano a partir del cuento Escalas, del escritor César Vallejo, obra que simboliza las desigualdades sociales y las jerarquías que impiden el ascenso de los más desfavorecidos. El tema que nos convoca es la desigualdad económica y su relación con Escalas de César Vallejo. A lo largo de este audiovisual desarrollaremos datos biográficos del autor, el argumento del cuento, escenas de desigualdad, el análisis del caso actual según su ensayo y su relación con el ODS 10, además de la presentación de nuestra infografía y historieta. Los invitamos a acompañarnos en este recorrido de análisis y conciencia social. Datos biográficos de César Abraham Vallejo Mendoza. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo andino del norte del Perú. Proveniente de una familia numerosa y humilde, creció rodeado de tradiciones provincianas y una profunda religiosidad que marcaría su visión del mundo. Desde muy joven mostró un gran interés por la lectura y por comprender la realidad social que lo rodeaba. Vallejo estudió filosofía y letras en la Universidad de Trujillo, donde desarrolló su vocación literaria. Durante esos años trabajó como profesor y enfrentó serias dificultades económicas y personales. En 1918 publica Los Heraldos Negros, su primer poemario, cargado de dolor existencial y una fuerza emocional única. 4 años más tarde, en 1922, apareció Trilce, una obra revolucionaria que rompe todas las reglas del lenguaje poético. Con este libro, Vallejo se consolida como una figura clave del vanguardismo hispanoamericano. En 1923 viaja a París, donde viviría la mayor parte de su vida. Allí se relacionó con artistas e intelectuales, escribió artículos, participó en movimientos sociales y continuó definiendo un estilo literario único. A pesar de su talento, las dificultades económicas nunca dejaron de acompañarlo. César Vallejo falleció el 15 de abril de 1938 en la capital francesa. Hoy es considerado uno de los poetas más originales, profundos y universales en la lengua española. La experiencia de pobreza, desigualdad e injusticia que vivió desde joven marcaron profundamente su obra. Esa sensibilidad social es clave para entender libros como Escalas melografiadas, donde refleja la condición humana y la tensión económica de su época. La poesía de Vallejo sigue tocando lo más profundo del ser humano. Su voz nació en los Andes, continúa resonando en el mundo entero. Una escala de César Vallejo. El tema: desigualdad. La obra de desarrollo. El contexto del cuento o novela asignado por el ensayo de breve argumento. El cuento Escala, incluido en el libro Escala, melografiadas de César Vallejo, fue escrito en un contexto donde predominan profundas desigualdades sociales en el Perú de inicio del siglo XX. En aquella época la sociedad estaba organizada en jerarquías rígidas y las personas de origen humilde encontraban serias limitaciones para mejorar sus condiciones de vida. Esta experiencia de pobreza y exclusión vividas también del propio Vallejo incluyeron la creación del relato. En el cuento, la escalera se convierte en un símbolo de la estructura social. Quien está abajo representa a los sectores más desfavorecidos, que buscan oportunidades, mientras quienes ocupan los peldaños superiores simbolizan a los grupos privilegiados, que mantienen el control, dificultan el ascenso de los demás. El protagonista intenta subir, pero constantemente encuentra trabas y reglas injustas y personas que le impiden avanzar. El argumento principal muestra la lucha de un individuo común que desea progresar, pero que se enfrenta a un sistema de desigualdad, que a través de la metáfora, Vallejo revela cómo el esfuerzo personal no siempre basta para ascender, pues la sociedad misma impone las barreras que reproducen injusticia y la falta de oportunidades. Este cuento permite reflexionar sobre las desigualdades
económica, la discriminación y la falta de movilidad social, tema que quienes siguen representes en la actualidad y su relación directamente con el ODS 10, reducción de las desigualdades. A continuación voy a hablar sobre 3 escenas de la obra Escalas y Sistemas. La primera es sobre la desigualdad social, en donde aparece un personaje de condición humilde que al momento de resolver un trámite pide ayuda a funcionarios del Estado. Sin embargo, ellos lo tratan con indiferencia y desprecio. Esta escena muestra la desigualdad social porque mientras personas pobres enfrentan malos tratos, los ricos reciben toda la atención. De esta manera, Vallejo muestra cómo la sociedad excluye a quienes tienen menos. Bueno, la segunda escena es sobre la discriminación, donde se presenta un personaje de origen indígena que es rechazado al llegar a la ciudad. Las personas se burlaban de su manera de vestir, su manera de hablar, entre otras cosas. Aquí vemos que claramente la discriminación, ya que se juzga al personaje solamente por su apariencia y no por lo que realmente es. Vallejo muestra cómo la sociedad favorece más a una persona de ciudad que a un provinciano. La tercera escena es sobre el abuso de poder, donde también aparece una autoridad que trata de manera injusta a un personaje vulnerable. No escucha su versión y lo castiga y lo humilla, aprovechándose de su posición, de su poder. Vallejo denuncia que las instituciones pueden ser injustas y violentas con los que son más débiles. En México, la desigualdad económica es profunda y estructural. Según un informe de Oxfam 2023, el 10% más rico concentra el 57% de la población nacional, mientras que millones viven en condiciones de pobreza. Esta brecha se agrava por la evasión fiscal y privilegios que reducen los riesgos del Estado. Además, el ING en 2022 señala que la corrupción debilita la confianza. Más del 70% de los ciudadanos crecen con la justicia y favorece a los poderosos, convirtiendo la desigualdad económica en una barrera de política y social. Este escenario tiene un paralelo crítico con la situación analizada en Perú. La desigualdad se manifiesta en una concentración de riqueza extrema, en la cual solo 2 personas tienen el 15% del total nacional. Allí, la percepción de que existen privilegios fiscales se ha llevado a que el 88% de los peruanos sienten que el acceso a la justicia es desigual, generando una profunda crisis de confianza. Ambas realidades no solo conectan con la sociedad, sino que también directamente con los objetivos de la población libre. En este caso, el número 10 evidencia la urgencia de políticas retributivas y con el ODS 2016, que al demandar un Estado que garantice paz, justicia igualitaria, combate la corrupción que hoy en día debilita hasta el La desigualdad estructural, marcada por la extrema concentración de la riqueza, rompe la unidad de nuestra sociedad y erosiona la confianza de nuestras instituciones. En el Perú, donde solo 2 personas concentran el 15% de la riqueza nacional, vemos cómo esta fractura amenaza a la democracia nacional. Tal como advirtió Vallejo, la desigualdad no solo daña lo material, sino también la esperanza, los sentimientos de quienes quedan excluidos frente a esta realidad. La justicia social se convierte en una urgencia ética y humana. Buenas tardes. ¿Cree usted que la desigualdad económica en el Perú afecta a la democracia? Sí, cuando pocas personas concentran tanta riqueza, la ciudadanía siente que las instituciones tienen privilegios. Bueno, en mi análisis relaciono esto con la ODS 10 y la ODS 16. ¿Está de acuerdo con eso? Claro, reducir desigualdades y fortalecer instituciones es esencial para fortalecer. Exacto, incluso César Vallejo decía que la desigualdad no solo daña lo material, sino también la dignidad y la esperanza. La escala. Según la encuesta sobre la desigualdad en el Perú, 80% de peruanos considera que la desigualdad entre ricos y pobres es grave. Y alta percepción de desigualdad en acceso a servicios básicos como justicia, salud o educación. Las mujeres perciben mayor desigualdad, origen geográfico y nivel socioeconómico que influyen en oportunidades. Relaciones entre escalas y la desigualdad social. La desigualdad como tema vigente. Vallejo retrata que diferentes escalas de marginación y opresión que hoy se manifiestan en brechas reales entre clases sociales.
Acceso, desigualdad o oportunidades. En escalas. Personajes sufren limitaciones derivadas de su origen, situación económico, lo que resuena con la encuesta donde el lugar de nacimiento o origen afecta las oportunidades. Dolor, soledad y esperanzas frustradas. Vallejo convierte este dolor en conocimiento ético. La encuesta sugiere que muchos peruanos sienten que no todos han tenido las mismas oportunidades para salir de la pobreza. Crítica al sistema. Vallejo expone injusticias morales y sociales. La encuesta refleja percepción de falta de justicia en servicios, en el Estado y en las políticas públicas. La historia muestra cómo los hermanos Colacho, movidos por la ambición, se alinean con los extranjeros de la mina para ganar dinero y poder. Para lograrlo, explotan a los indígenas, obligándolos a trabajar en condiciones injustas. Al final, el poder de los Colachos cae tras un golpe de Estado, y el mensaje es claro: el poder basado en la injusticia y la corrupción siempre termina destruyéndose a sí mismo. En conclusión, nuestro audiovisual César Vallejo nos enseña que la desigualdad no solo afecta a la economía, sino también el alma y la dignidad del ser humano. Su obra Escala revela que quienes están abajo enfrentan no solo pobreza material, sino también barreras morales, sociales y simbólicas, que limitan sus oportunidades. El análisis de nuestro caso actual demuestra que la desigualdad económica en el Perú y en el mundo sigue siendo un problema estructural, alimentado por la concentración de las riquezas y la falta de justicia. Por ello, es indispensable promover políticas inclusivas, fortalecer las instituciones y desarrollar empatía para construir una sociedad más justa. Invitamos a todos los espectadores a reflexionar sobre el papel que cada uno puede cumplir para reducir las desigualdades y promover una cultura de solidaridad y equidad.